estamos de vuelta a las 8:45. Conversamos ahora en torno a ese proceso judicial que ha arrancado, planteado por 15 mujeres, habitantes de la zona de Cepur Zarco, entre Alta Verapaz e Izabal. En una época estuvo en jurisdicción de Alta Verapaz, en ese momento entiendo que está en jurisdicción de Izabal. Pero el punto es que estas mujeres fueron objeto de vejámenes prolongadísimos por más de 6 años en la época del conflicto armado interno en Guatemala. Un destacamento militar que llegó a instalarse en la zona, según explican las víctimas, fue suficiente para que los maridos de algunas de ellas fueran desaparecidos, por un lado. Todos se supone que eran líderes comunitarios, líderes indígenas. Es un área de grandes reclamos de tierra. Esto se produce muy poco después de la matanza de Panzós, apenas unos años después de ese momento. Las mujeres salen a vivir a la montaña, pero luego paulatinamente regresan y son sometidas no solo a trabajos forzados, tenían que prestar colaboración con el destacamento trabajando, sino además eran abusadas sexualmente sobre todo por miembros de la tropa, por comisionados y se cree que incluso por algunos oficiales. No hay todavía una individualización de responsables, pero lo que se ha conocido esta semana ha sido una serie de testimonios verdaderamente penosos de un grupo de mujeres que procura mantener su identidad en reserva, justamente por el daño a la dignidad que puede suponer que se discuta con su propia imagen este tema. ¿Qué piensan? ¿Me deja comentar algo de eso último? Claro. La identidad de ellas no se resguardó desde el principio del caso. Sí hubo nombres que trascendieron, hubo rostros que se publicaron, mujeres que fueron plenamente identificadas, y a mitad de esta fase del proceso penal se decidió, me imagino que por parte de las organizaciones querellantes, en que estaban sobrevictimizándolas o exponiéndolas a que, como algunas todavía viven en sus comunidades, puedan tomar represalias los hijos o los propios actores de esos hechos que están denunciando. Me parece aceptado y me preocupó un poco cuando vi que aceptó el juez de que ahora en adelante se le identifique como víctima 1 o testigo número 1, testigo número 2, igual que los hombres que también van a testificar que fueron víctimas de, no sé si explotación laboral o algún tipo de abuso. Trabajos forzados. Me parece que también va a haber en ese conjunto de denunciantes. Yo voy a ser la voz discordante aquí, a pesar de que, bueno, estoy de acuerdo que en el conflicto armado se cometieron atrocidades, pero no deja de preocuparme cuando no hay acusaciones individualizadas en este tipo de procesos, porque se pone en juicio la guerra. Pero va a llegar a haber individualización. Muy difícil ponerlo así. Ellas sí tienen identificados, porque tienen una investigación propia, tienen identificadas a personas a las que piensan acusar directamente. Pero aquí hay un contexto que tenemos que poder ver, que es justamente el ambiente en el que está viviendo los actores en ese tipo de enfrentamientos. Llegan a perder por completo el respeto a una vida digna, o sea, llegan a perder por completo la relación o ubicarse en lo que es una vida, es una persona, por la forma en que están operando, por las condiciones en las que se vive, y es simplemente una sensación que llegan a perder el control. Entonces, ese tipo de cosas ya no ven nada malo en hacer algo así, lo ven como algo común y algo natural. Es impresionante el grado que puede llegar una persona a perder control de su habilidad de dignificar a otro ser humano. Y eso terminó pasando. El nivel que hubo de violaciones de derechos humanos y demás en un momento dado es por eso. Llega un momento en el que la persona deja de sentir al que está enfrente como una persona, como un ser humano. Yo creo que es muy razonable, que es muy positivo que se desarrolle en Guatemala un proceso de este tipo. Sobre todo porque yo creo que este tipo de violencia sexual en contra de mujeres, y voy a decirlo así, en contra de mujeres indígenas en concreto, no se produce solo en el marco de la guerra. Según lo discutido con las personas que vinieron representando a dos organizaciones querellantes que acompañan a las mujeres víctimas, en realidad se hiperboliza durante la guerra. Pero en Guatemala hay una gran cultura de abuso hacia mujeres indígenas, y abuso sexual concretamente, por la simple razón de considerarlas el peldaño más bajo de esta escalera social que tiene nuestro país. A mí me parece que esta es una lucha muy positiva, muy necesaria, que será útil para muchas personas en Guatemala. Yo
voy a disentir nuevamente y pongo aquí un par de elementos que también me preocupan. Me preocupa que no sé si es tanto la voluntad de las mujeres de llevar este proceso a los tribunales o si es de las organizaciones que están alrededor. Y de hecho, yo oí de fuentes cercanas a las propias organizaciones que tienen miedo de la seguridad de estas mujeres y que no les pueden proveer seguridad. Y a mí me recuerda precisamente los días de la guerra en donde, bueno, igual fue un proceso similar en el que terminaron poniendo en peligro a las gentes. Pero no hay una visión paternalista en esto de decir que las mujeres probablemente no están actuando de modo propio, sino están siendo inducidas por alguien más. Es que yo creo que... Mira, pues, vinieron aquí las representantes, una abogada que nos explicó el fundamento legal, le preguntamos por qué en 2012 se conoce de este caso si la denuncia está en antigua. Desde el año pasado ya venían en gestiones y asegura que no había una posibilidad, no había un ambiente donde se pudiera llevar este caso antes. Pero, Dina, si fueran las organizaciones las que están empujando el caso, si fuera el interés principal de ellos, ¿qué tendría de malo que sea esa la principal motivación si lo que hay debajo es un grupo de mujeres que están testificando los hechos de los que fueron víctimas, que no son inventados? Yo entiendo tu punto, pero ¿por qué eso demeritaría el atropello que se cometió contra ellas y que ellas busquen justicia? Yo no hablo del hecho en sí, o sea, el hecho en sí creo yo que puede ser aberrante. Yo lo que me preocupa es que existen los elementos para poder llegar a individualizar las responsabilidades. Eso, número uno. Y después que no nos engañemos, o sea, juicios como estos no se desarrollan en la nada. Y esto tiene un efecto sobre toda la sociedad. Y a eso voy yo. O sea, ¿qué es el efecto que al final se busca en la sociedad? Y yo creo que esto no nos lleva a un clima para reconciliarnos, ni para buscar la paz, ni de hecho para fortalecer las instituciones. Estas discusiones las tenemos periódicamente y es el punto. Cada vez que surge un proceso en el marco de la guerra. El efecto es buscar justicia y yo creo que solo alguien que está en esos zapatos puede entender ¿Cómo vas a la construcción de la paz? Manejando el concepto y el término de la justicia transicional, que es todo lo que está detrás de estas dinámicas, con financiamientos de muchas organizaciones que lo que buscan es ese término, ese concepto de justicia transicional. Está llegando al momento que esas mismas organizaciones están dejando de financiar proyectos de justicia transicional, porque no están logrando llegar al efecto final, que era justicia, y están dejando sembrada una semilla de discordia en un nuevo grupo de generación. Pero se puede vivir sin justicia transicional. Y yo creo que esa es parte de la discusión. Se puede vivir ignorando estas mujeres que fueron víctimas, cuyos hijos padecieron también esos vejámenes, y tienen que convivir con un comisionado militar en la aldea vecina o quizá en la propia aldea, con soldados que participaron en esos vejámenes. ¿Realmente se puede vivir con esa lucha Luis, ha habido guerras, es terrible. Yo no te voy a decir que eso es aceptable o que sea de alguna manera condonable. Yo lo que digo es que en el mundo ha habido guerras durante toda la historia de la humanidad y ha habido en todas ellas horrores como ese. Y solo es de los últimos años para acá que se nos ha ocurrido que después de que haya una guerra civil, que es diferente que cuando hay una guerra entre países, después hay que llevar esa guerra a los tribunales. Es continuar la guerra. Incluso llegas al extremo, y en la columna esta última que escribió Delberto Torres Rivas, de que no hubo genocidio. Lo plantea él muy claramente, diciendo que hubo atrocidades, cosas mucho peores. Pero el término, el delito específico de genocidio, no se puede tipificar porque no llena las condiciones que solicitan. En este caso no es claro. No, pero sí tiene que ver porque no dice que simplemente destruyas esa etnia, sino que las afectes o las ataques por ser esa etnia en particular. Entonces empiezan también a ver el esquema de que esto también tiene que ver con racismo y con discriminación. ¿Cómo puede haberse y sí tiene sentido, Juan Luis, ¿cómo puede haberse sentido una mujer que tuvo. Durante años tuvo que trabajar para quienes la vejaban sexualmente? Y luego, yo lo pongo en el marco de la guerra, pero sáquenlo del marco de la guerra y trasládenlo al otro marco, al de las relaciones urbano-rurales o rural-rural en Guatemala, nadie está existe diciendo mucho de que esto. no fue una atrocidad y que no hubo violaciones, no solo a los derechos humanos, sino que a la dignidad de las personas. Nadie está hablando de eso. El proceso es en qué momento vamos a seguir 20 años pero después aquí ya me perdí con la posición de cada uno. Yo estoy de acuerdo en que estas mujeres
presenten esta denuncia y se emprenda un juicio contra los que están señalando como Somos responsables. Somos dos. Somos dos y ¿Ustedes dos, no esto están de está bien acuerdo? claro. Yo creo que si no hay una capacidad de poder individualizar y que esto vaya a ser, no hemos llegado nunca como Guatemala a hacer un closure, o sea, a cerrar ya un capítulo y decir, sí, hubo atrocidades, sí, hicimos cosas muy malas como guatemaltecos, muchos guatemaltecos, pero ya tenemos que poder voltear a ver para Pero adelante y Quique, seguir ¿sí o no? construyendo. ¿No deberían de abrir un juicio por este caso? Cuando se puede individualizar casos concretos de acciones concretas, sí, pero aquí estamos enjuiciando a la sociedad y a instituciones. Yo te digo una cosa, yo no soy quien para decir que ellas no tienen derecho. Yo lo que digo es que las organizaciones que lo promueven, porque esto lo promueven ciertas organizaciones y lo promueven ciertos financiamientos también, no logramos lo que supuestamente dicen. Y no lo digo porque lo haya pensado siempre así, lo digo porque pensé y aposté por la posición contraria durante 15, 20 años de mi vida y me parece que no llegamos a ese resultado que se A planteaba. ese cierre. Sí, no llegamos. Yo no condeno ese apoyo financiero hacia las víctimas y hacia esa búsqueda. Me parece que es razonable que busquen ese apoyo externo incluso si no lo encuentran adentro del país. Y me parece que su situación es de tal desventaja frente a quienes fueron sus victimarios, que es que justo es que por lo menos consiguen a alguien que les tienda la mano. A mí me parece que el país debería enfocarse en resarcir a estas personas del abandono de toda la vida. ¿Cuánto les dieron? ¿16,000 quetzales o 20,000 quetzales? Algo A así las les del pagaron casamiento. a las víctimas de los vejámenes 22, sexuales. pero la 22. violación ya no va a ser repartida con ridículo. dinero desde el año Señores, tenemos que ir antepasado. ya- me parece. tenemos que ir ya tenemos que ir ganadores y ganadores. perdedores. Bueno, rápidamente les presento los candidatos a ganadores de esta semana.